Entonces, un indicador, y específicamente un indicador en salud, pero podríamos hablar de cualquier indicador, se trata de una simplificación de un fenómeno complejo. Es una medida que pretende sintetizar y medir una parte de la realidad, con las ventajas de la síntesis, pero también con las desventajas de la pérdida de detalles. Por lo tanto, un solo indicador no puede medir la realidad. Un indicador puede medir una parte o una dimensión de la realidad y necesitamos un conjunto de indicadores para ver el conjunto de la realidad que queremos observar y monitorear. Los indicadores miden objetivamente mediante fórmulas cuantitativas, metodologías que hay que respetar, qué pasa con un evento, su magnitud y su evolución. Entonces, un indicador es una medida o medida resumen que capturan información relevante sobre diferentes dimensiones, en este caso del estado de salud y del desempeño, por ejemplo, del sistema de salud, y que deben ser vistos en conjunto para intentar reflejar cuál es la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla y monitorearla y tomar decisiones correctas. Recuerden entonces que los indicadores son una construcción compleja que requiere una metodología que debe respetarse. ¿Para qué? Porque los resultados de esos indicadores puedan ser comparados entre diferentes jurisdicciones, países, etc. Entonces, la construcción de indicadores es un proceso de complejidad creciente que va desde los datos que provienen de diferentes variables, desde el recuento numérico, hasta la construcción de indicadores simples o más complejos. Y esos indicadores se van construyendo con datos que provienen de las variables cualitativas, que son las razones, las proporciones y las tasas, y los datos que provienen de las variables cuantitativas, las medidas de tendencia central, posición y dispersión. Ese conjunto de indicadores es el que nos va a permitir hacer una lectura de la realidad. ¿Y la calidad de un indicador entonces de qué depende? Depende de las metodologías respetadas y utilizadas para su construcción y los sistemas de recolección de registro. Si cada uno construye un indicador con la metodología que se le ocurre, sin respetar las normas internacionales, sus resultados no podrán ser comparados desde ningún punto de vista. Ahora bien, los indicadores tienen atributos que debemos reconocer y que sirven para construir su calidad. ¿Cuáles son esos atributos? Primero, la validez. ¿Qué significa la validez? Medir aquello que se supone que se debe medir y no otra cosa. El indicador debe medir esa parte de la realidad al cual apunta su construcción. ¿Qué es la confiabilidad? Son los resultados que deben ser similares. Cuando las mediciones son realizadas por diferentes observadores en diferentes circunstancias, los resultados de esos indicadores dan resultados similares. No hay contradicción en su lectura. La tercera cuestión o atributo de un indicador es la sensibilidad. O sea, debe ser sensible a los cambios ocurridos en el objeto de estudio. Si se construye un indicador para medir una parte de la realidad y ver qué pasa con la misma, si esa realidad se modifica y el indicador no es lo suficientemente sensible para medir esos cambios, entonces no sirve. Por el contrario, además de la sensibilidad, tenemos la especificidad. ¿Qué significa especificidad? Que debe reflejar los cambios solo y cuando solo cambie la situación del objeto de estudio. Si un indicador es poco específico, puede ocurrir que mida cambios que en realidad no son reales y dan, por ejemplo, falsos positivos. Otra cuestión es la relevancia. ¿Qué significa? Que la construcción de un indicador sea relevante porque debe contribuir al conocimiento del objeto de estudio. Y finalmente que sea costo efectivo. Toda construcción de un indicador, como les dije, requiere metodologías y además requiere insumos, requiere logística, requiere sistemas de información que deben ser mantenidos en el tiempo y todo eso obviamente es una inversión que requiere dinero. Entonces, un indicador para ser construido y ser sostenido en el tiempo debe ser costo efectivo, o sea que su construcción y su mantenimiento a lo largo del tiempo y su lectura sea costo efectivo en el sentido de que poder mantenerlo hace y contribuye a la salud pública. Otros atributos de esos indicadores son integridad, o sea que no falten datos, porque obviamente es una verdad de perogrullo que si un sistema de información
tiene vacíos en sus datos, no sirven para la construcción de los indicadores y los resultados de esos indicadores van a ser falsos. Y la otra cuestión es la consistencia interna, o sea que los indicadores analizados solos o en grupos, los valores de esos indicadores sean posibles y coherentes y no se contradigan.